Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. El día de hoy hablaremos de Matrix, la película de 1999 dirigida por las hermanas Wachowski, y nos serviremos de ella para ejemplificar lo que es el escepticismo antiguo. Esta película tiene sin duda una gran influencia filosófica y que puede interpretarse de muchas maneras. Vemos elementos del escepticismo cartesiano, del empirismo radical de Berkeley, del hiperrealismo de Jean Baudrillard, que de hecho tiene una mención en la película, ya que aparece uno de sus libros traducido al español como Cultura y Simulacro. Y la interpretación que quiero presentar no es, por supuesto, la única, pero me parece que es una que puede ayudarnos a orientarnos tanto en el plano de la filosofía antigua como una interpretación análoga a lo que significa el proceso mismo de estudiar filosofía. Nos presenta una realidad de ciencia ficción, pero que tiene analogías con nuestra cultura y nuestra sociedad, incluso desde los tiempos de la antigüedad. Una de las analogías más evidentes resulta la comparación con la alegoría de la caverna de Platón, misma que ya hemos revisado en una ocasión anterior. La alegoría de la caverna de Platón nos dice que los hombres se encuentran encadenados y obligados a ver una realidad falsa y que más allá de lo que se nos presenta, existe un mundo que es más verdadero al que conocemos. En la película, las máquinas se han apoderado del mundo y tienen prisioneros a los seres humanos a través de una gran red neuronal que introduce percepciones y sensaciones directamente al sistema nervioso. Efectivamente, si esta máquina pudiera ser posible y si nuestras percepciones estuvieran conectadas de esta forma a una gran computadora, sería imposible distinguir el mundo real del mundo que percibimos, ya que precisamente todo lo que experimentamos lo hacemos a través de nuestras percepciones. Este es un tema que encontramos a lo largo de toda la filosofía, desde Platón, Descartes y Kant hasta la filosofía contemporánea. Sin embargo, más allá del tema epistemológico que está en juego y de la problemática de cómo podemos saber que lo que conocemos es cierto, esto nos brinda un problema moral. En la película hay algunos individuos que se encuentran liberados de esta esclavitud y que deciden liberar a otras personas. Sin embargo, hay algo muy interesante en la película. Como lo dice el líder de los rebeldes, Morpheus, interpretado por Lawrence Fishburne, no es posible obligar a nadie a ver la realidad. Lo que él ofrece es simplemente una alternativa, pero aquellos que decidan seguir este camino deben elegirlo por sí mismos. Los seres humanos habitamos en una cultura alimentada por costumbres y tradiciones que muchas veces no tienen ninguna confirmación empírica, científica o filosófica, pero que estamos obligados a creer simplemente porque no hay otra alternativa. La filosofía es un camino similar al que propone Morpheus. No puede obligar a nadie a pensar de una forma distinta, pero pone las condiciones y los instrumentos para que quien así lo desee logre pensar por sí mismo. Si vamos a llegar a alguna conclusión o certeza acerca del mundo, la realidad o la sociedad, quizás no deberíamos hacerlo porque alguien más nos lo dijo, sino precisamente porque nosotros mismos lo descubrimos. De forma muy similar a lo que haría un maestro de filosofía, Morpheus invita a Neo, interpretado por Keanu Reeves, a ver el mundo de otra manera. Le da las condiciones para ver la realidad desde otra perspectiva, pero nunca puede obligarlo a hacerlo. Tiene que ser Neo el que tome esta decisión. Sin embargo, hay algo interesante en la película, y es que la palabra de Morpheus no es suficiente para una emancipación. Morpheus, aunque está liberado de la realidad presentada por las máquinas, podemos decir que es un fanático o quizás un dogmático, pues está completamente seguro y tiene la plena certeza de que Neo es el elegido. Esto sin ninguna prueba o fundamento, salvo lo que le fue predicho por un oráculo. Así pues, aquí vemos un segundo nivel
de realidad o de creencia que debe de ser cuestionado. Si bien Neo ha superado la prueba de la realidad falsa presentada por las máquinas, ahora tiene una prueba más difícil. No solo debe ser escéptico con las percepciones que alguna vez controlaron su vida, sino ahora con una creencia impuesta por una persona que además le tiene estima y afecto. Esto a veces es lo más difícil. No todos somos capaces de reconocer que quizá nuestras personas más cercanas, familia, amigos, colegas, quizás tienen visiones erradas sobre la realidad, y poner en cuestionamiento las creencias de las personas más cercanas a nosotras puede ser difícil, complicado e incluso doloroso. Sin embargo, esto a veces es necesario. Así, Neo no es capaz de reconocer la creencia de Morpheus. Va a visitar el oráculo y ahí reconoce que él no es el elegido. Esto me parece fundamental, ya que nos habla de un segundo plano de escepticismo que pocas veces se menciona respecto de la película. Neo no solamente dejó de creer en las máquinas, sino también dejó de creer en lo que decían sus maestros, incluso si era una creencia que le favorecía, como la de ser el salvador de la humanidad. Esto es análogo a la filosofía. Si bien debemos de tener cierta confianza y respeto por aquellos maestros y libros de filosofía que nos introducen la disciplina, tarde o temprano también nosotros debemos de cuestionarlos. Observamos que esto es algo común en la historia de la filosofía. Y el pensamiento precisamente avanza porque no nos conformamos con lo que nos dijeron nuestros maestros. Sin embargo, esto no quiere decir que dejamos de tenerles un cariño, aprecio o que dejamos de reconocer el lugar que ocuparon en la historia del pensamiento. Neo más tarde se ve en la posición de ir a contracorriente del sentido común. Se le había dicho que ninguna persona podía combatir a uno de los agentes, programas de computadora destinados a controlar la Matrix, cuyo líder es el agente Smith, interpretado por Hugo Weaving. Sin embargo, a pesar de haber ya reconocido que él no era el elegido, decide enfrentarse a los agentes y salvar a Morpheus. No es porque se le había dicho que él era el elegido que él tomó esta decisión, sino porque consideraba que esto era lo más correcto y apropiado. Volviendo a nuestra metáfora del estudiante de filosofía, quizás ya no nos encontramos en el terreno de las creencias comunes, que en la película se refleja como la Matrix, gracias precisamente a la filosofía y a algún maestro que nos haya introducido en ella. Pero a su debido tiempo, nosotros también debemos de cuestionar a ese maestro y a toda la filosofía, encontrando nuestro propio camino. Es por esto que un maestro de filosofía no debe decirle a los alumnos qué pensar ni qué creer, sino enseñarles a que piensen por su propia cuenta, desprendiéndose de las escuelas y los dogmatismos y los fanatismos por este u otro autor o por llevar alguna agenda intelectual. En fin, si el maestro logra transmitir la pasión por el conocimiento y que la fuente de este conocimiento no debe ser ningún otro más que el juicio y la propia examinación del alumno, solamente en este caso podremos decir que ese alumno se convirtió en un filósofo, no solo separado de las creencias habituales de las personas, sino también de las opiniones de sus maestros que lo introdujeron a la filosofía. Este pensar por sí mismo y colocar al juicio del individuo sobre toda otra prueba es el verdadero escepticismo, un momento crucial e importante en la historia del pensamiento. Muchas gracias por ver este video y si te gustó comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir todas las notificaciones y visita mi página de Patreon si quieres apoyarme y todas mis redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.